Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los secretos más jugosos y las sorpresas más inesperadas del mundo de las celebridades. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a volar la cabeza, algo que ha puesto a todos a comentar y especular, un regalo de lujo de Amber Zell que ha dejado a Kerem Bürsin. Bueno, preparados para reaccionar. Así es, chicos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de esta pareja que, aunque ya no esté junta en la ficción, sigue acaparando titulares y corazones en la vida real. Si son fans de Amber y Kerem, o simplemente les encanta el drama de Hollywood y las historias románticas que a veces se confunden con la realidad, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Cada vez somos más y su apoyo es lo que nos impulsa a traerles lo mejor. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es digno de una telenovela turca, pero esta vez es pura realidad. Han sido días intensos en el mundo del entretenimiento, y la noticia bomba que ha estallado es sobre uno de los regalos más inesperados y ostentosos que Amber Zell le habría dado a su expareja, el apuesto Kerem Bürsin. Y no estamos hablando de un simple detalle, ni de un gesto romántico de despedida. Lo que se rumorea, y las fuentes cercanas parecen confirmarlo, es un presente que cruza la línea de lo común y entra directamente en la categoría de lujo absoluto. Imaginen la escena: Amber radiante como siempre, Kerem, con esa sonrisa que derrite hasta el más escéptico, y de repente, un objeto envuelto en un papel espectacular, que al ser abierto, revela un coche de alta gama. Sí, han oído bien. Estamos hablando de un vehículo que muchos de nosotros solo podemos soñar con tener, un símbolo de estatus, potencia y por supuesto, un costo astronómico. Y la pregunta del millón es: ¿por qué este regalo? ¿Es un gesto de amistad genuina después de su ruptura? ¿O hay algo más detrás de este sorprendente acto de generosidad? Las especulaciones no se han hecho esperar, y la reacción de Kerem Bürsin ante este obsequio ha sido el foco de todas las miradas. ¿Se sorprendió? ¿Se emocionó? ¿Se sintió incómodo? Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, Kerem, conocido por ser un hombre reservado pero con un gran corazón, habría quedado boquiabierto. Imaginen la escena: el volante entre sus manos, el motor rugiendo suavemente y la mirada de sorpresa mezclada con una pizca de incredulidad en su rostro. Se dice que Kerem, a pesar de su éxito y su buen pasar económico, es una persona que valora más las experiencias y las relaciones personales que los bienes materiales. Por lo tanto, este tipo de regalo, tan llamativo y costoso, debió haberlo dejado sin palabras. La noticia ha causado revuelo en las redes sociales, con miles de fans divididos entre la admiración por la generosidad de Amber y la curiosidad por las implicaciones de este gesto. ¿Podría esto significar una reconciliación? ¿O es simplemente la muestra de una amistad que ha perdurado a pesar de la distancia y el fin de su relación sentimental? Recordemos que Amber Zell y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Senkal Kapm, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla era tan palpable que trascendió la ficción, y pronto, los rumores de una relación sentimental comenzaron a circular. Meses después confirmaron su noviazgo, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco e internacional. Sus románticas publicaciones, sus viajes juntos y sus apariciones públicas irradiaban amor y complicidad. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, su relación llegó a su fin, para decepción de muchos de sus seguidores. A pesar de la ruptura, ambos han mantenido un trato cordial y respetuoso, evitando hacer declaraciones polémicas y demostrando madurez en su separación. Y es precisamente en este contexto de respeto y quizás de una amistad renovada, donde surge este asombroso regalo. El coche en cuestión, según los rumores más fiables, sería un modelo de lujo de una marca alemana reconocida por su ingeniería y diseño. Estamos hablando de un vehículo que no solo representa un medio de transporte, sino también un statement, una declaración de intenciones. La generosidad de Amber Zell, siempre conocida por su buen gusto y su estilo impecable, se habría manifestado de una manera extraordinariamente ostentosa. ¿Qué la llevó a hacer este gesto? ¿Fue un impulso? ¿Una forma de celebrar un hito personal o profesional? O quizás, y esta es la pregunta que muchos se hacen, ¿una manera de mantener viva una conexión especial con Kerem?
La reacción de Kerem Bürsin es, sin duda, el punto clave de esta historia. Se reporta que al recibir el regalo, su rostro pasó por diversas emociones. Inicialmente habría sido pura sorpresa, una expresión de incredulidad ante la magnitud del detalle. Luego, según testigos cercanos, habría surgido una sonrisa genuina, una muestra de aprecio por la generosidad de Hande. Sin embargo, también se rumorea que hubo un momento de reflexión, quizás analizando las implicaciones de un regalo de tal magnitud, entre dos personas que ya no comparten una relación sentimental. Algunos medios sugieren que Kerem habría expresado su gratitud, pero también habría manifestado cierta reserva, dado el valor del obsequio y el hecho de que son exparejas. No queremos especular demasiado, pero es natural pensar en las diferentes interpretaciones que se le pueden dar a un gesto tan generoso. Este regalo, más allá de ser un objeto material, se convierte en un lienzo sobre el cual proyectar nuestras interpretaciones de la compleja dinámica de las relaciones humanas, especialmente en el exigente escenario de la celebridad. La decisión de Hande Erçel de obsequiar un vehículo de alta gama a su expareja Kerem Bürsin ha desatado una vorágine de comentarios y análisis. ¿Es una muestra de que el afecto trasciende las etiquetas de novio y exnovio? ¿O es una estrategia deliberada para mantener una conexión mediática, alimentando la llama de la curiosidad de sus seguidores? Desde una perspectiva puramente de relaciones públicas y marketing, este tipo de noticias son un maná caído del cielo. Mantienen los nombres de Hande Erçel y Kerem Bürsin resonando en el imaginario colectivo, generan una cantidad masiva de interacciones en plataformas digitales y aseguran que continúen siendo figuras relevantes y comentadas en el panorama mediático. Y admitámoslo, es una narrativa que atrapa. La combinación de romance, ruptura, generosidad desmedida y un toque de opulencia es una receta infalible para captar la atención del público. Sin embargo, más allá del brillo y el glamour del espectáculo, es fascinante observar las intrincadas danzas de las relaciones humanas en el vertiginoso mundo de la fama. ¿Es verdaderamente posible forjar y mantener una amistad sincera y desinteresada después de que un vínculo romántico se ha deshecho? ¿Hasta dónde puede extenderse la generosidad entre exparejas sin que surjan malentendidos o expectativas ocultas? Lo que es innegable es que Hande Erçel, a pesar de su juventud, ha demostrado poseer una personalidad férrea y una determinación inquebrantable. Su carrera ha experimentado un ascenso meteórico, y su influencia en los ámbitos de la moda y el entretenimiento es simplemente innegable. Ha sabido reinventarse constantemente, diversificar sus proyectos profesionales y mantener una imagen pública que en general se percibe como impecable. Este regalo, sin duda, viene a reforzar esa imagen de mujer exitosa, carismática y generosa, capaz de realizar gestos grandiosos y de considerable impacto. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su carisma innato y su indudable talento actoral, se ha consolidado firmemente como uno de los actores más populares y admirados de Turquía. A lo largo de su carrera, ha demostrado una notable versatilidad en los roles que ha interpretado y ha forjado una conexión especial y profunda con su audiencia, que lo sigue fielmente. Ahora, ¿podemos inferir de la reacción de Kerem Bürsin ante este presente tan singular? Si bien es cierto que no contamos con declaraciones oficiales directas de ninguno de los dos al respecto, los informes y las filtraciones sugieren una compleja amalgama de asombro genuino, gratitud sincera y, posiblemente, una pizca de prudencia calculada. Es altamente probable que Kerem haya valorado enormemente el gesto de Hande, reconociendo su bondad inherente y su espíritu generoso. No obstante, también es plausible que haya sentido la necesidad de mantener una cierta distancia prudencial, dada la naturaleza de su relación sentimental pasada. La línea divisoria entre la amistad pura y el eco de un amor que fue puede ser extraordinariamente delgada, y en el ojo público cualquier gesto, por bien intencionado que sea, puede ser susceptible de interpretaciones erróneas o malintencionadas. Este incidente nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza intrínseca de los regalos. Un regalo, en su esencia más pura, es una manifestación tangible de afecto, de aprecio, de reconocimiento. Puede ser un acto de amor, un gesto de amistad, una expresión de gratitud. En el caso que nos ocupa, el regalo de Hande Erçel parece englobar y entrelazar varios de estos significados. Se puede interpretar como un gesto de aprecio por la historia que compartieron, un reconocimiento mutuo del éxito profesional que ambos han alcanzado y quizás un deseo subyacente de mantener un vínculo de amistad que sea capaz de trascender el paso del tiempo y las inevitables vicisitudes de las circunstancias. Y la reacción de Kerem, esa intrigante mezcla de asombro y agradecimiento, sugiere que ha sabido
captar, al menos en parte, el mensaje que Ande ha intentado transmitir a través de este obsequio tan ostentoso. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en el epicentro de un debate apasionado. Los fans de la pareja o de sus carreras individuales se han dividido en facciones. Algunos aplauden la magnanimidad de Ande viéndola como un ejemplo de madurez y de la capacidad de mantener lazos afectivos sólidos incluso después de una ruptura. Otros, más escépticos, se preguntan si no habrá un trasfondo oculto, una estrategia de mantenimiento de imagen o incluso un intento de mantener viva una chispa que aún no se ha extinguido del todo. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se han disparado, generando miles de publicaciones, comentarios y teorías conspirativas. La discusión abarca desde el modelo exacto del coche hasta las motivaciones más profundas de ambos protagonistas. Analizando las posibles motivaciones de Ande Erçel, podemos considerar varios escenarios. Por un lado, si la relación de ellos terminó de manera amistosa y sin resentimientos, un regalo de esta magnitud podría ser una forma de celebrar sus trayectorias individuales exitosas. Ambos son figuras prominentes y queridas, y quizás Ande quiso reconocer públicamente el valor de Kerem en su vida, no solo como expareja, sino como una persona a la que respeta y admira. Por otro lado, la industria del entretenimiento turco es conocida por sus dinámicas complejas y a menudo teñidas de una fuerte carga emocional. No sería descabellado pensar que Ande, consciente del poder mediático de su relación pasada, pudiera estar utilizando este gesto para generar un interés continuo en ambos, manteniendo sus nombres en la conversación pública de una manera positiva y digna. En cuanto a Kerem Bürsin, su reacción boquiabierta es precisamente lo que alimenta la intriga. Si bien es un hombre conocido por su discreción, su apreciación por los gestos genuinos es bien documentada. Un regalo tan costoso podría haberlo tomado desprevenido no solo por su valor monetario, sino también por la pregunta implícita que conlleva: ¿qué significa esto para nuestra relación actual? Es probable que haya sido tomado por sorpresa por la audacia y la generosidad del gesto, y que su gratitud sea genuina. Sin embargo, el hecho de que sea su expareja añade una capa de complejidad. ¿Cómo se procesa un regalo así cuando la intimidad romántica ha sido reemplazada por una amistad, o incluso una cordialidad profesional? La industria del entretenimiento a menudo nos presenta historias que difuminan las líneas entre la realidad y la ficción. La relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, surgida en el set de una telenovela, cautivó al público precisamente por esa aparente fusión de sus personajes y sus vidas reales. Cuando rompieron, muchos sintieron una decepción personal, como si un cuento de hadas se hubiera desmoronado. Por ello, cualquier gesto que parezca mantener viva alguna forma de conexión entre ellos es objeto de un escrutinio minucioso. Este episodio nos recuerda que las celebridades, a pesar de su estatus privilegiado, no están exentas de las complejidades de las relaciones humanas. La generosidad, el orgullo, el afecto, la amistad y el interés mediático son todos hilos que se entrelazan en el tapiz de sus vidas públicas. El regalo de Ande Erçel a Kerem Bürsin es, en última instancia, una historia que sigue evolucionando y nosotros, como observadores, solo podemos especular y disfrutar del drama. Para finalizar este capítulo de hoy, quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué opinan ustedes sobre este regalo? ¿Creen que es un gesto de amistad sincera, o hay algo más detrás? ¿Cómo reaccionarían ustedes si recibieran un regalo así de un ex? Déjenme sus pensamientos en la caja de comentarios, me encantaría leer sus opiniones. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Hasta la próxima.